Hola, muy buenos días a todos. En este video les enseñaré a un par de ejercicios, dos para ser exactos, donde principalmente veremos lo que son las reglas de formato condicional en tablas de Excel, y para desarrollarlo estaríamos variando entre algunas funciones de funciones lógicas para poder desarrollarlas. Entonces, partiendo con el ejercicio número 1, aquí ya tenemos una instrucción del run de esta persona, ya habiendo hecho la tabla obviamente. Tenemos la parte 2 del ejercicio, donde nos aparecen todas estas reglas de formato condicional que tenemos que aplicarle a la tabla. Por ejemplo, lo que es el nombre, todas las celdas que contengan un nombre que termine con la letra A, tiene que tener un relleno gris oscuro con un formato de fuente de color blanco y de negrita. Entonces, partiendo con lo que es esta instrucción, donde dice construye una regla de formato condicional que destaque a todos los run que empiecen con 10 millones. El diseño queda a gusto suyo. Aquí tenemos un par 4 donde se ve que empieza con los 10 millones, pero ¿cómo hacemos esto? Básicamente tenemos que seleccionar todo esto de la tabla, irnos a inicio, formato condicional y nueva regla. Aquí tenemos que irnos a lo que es texto específico, en aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico que contiene, que empieza por el 10, por los 10 millones. Y aquí, claro, en formato a gusto hacemos clic y nos va a abrir una tabla donde nos aparecerá justamente esto, donde tenemos que poner el estilo de la letra, el color de la misma, como también puede estar subrayado, y lo otro importante es el relleno de la celda, que en este caso sería rojo. Y bueno, habiendo hecho esto ya y apretando aceptar, se crearía esta regla donde se podrían ver estos 4 datos destacados. Lo mismo ocurriría con lo que es esta columna de nombres, donde aparecía, como dije anteriormente, todas las celdas que contengan un nombre que termine con la letra A. Aquí básicamente tendríamos que aplicar lo mismo, solo que en vez de empezar por, tendríamos que haber puesto que terminara por letra A. Y asimismo, poniendo el relleno y el formato de letras que nos piden, quedaría de esta manera. Y así sucesivamente, con el apellido paterno, apellido materno, nacimiento, contratación, antigüedad, teléfono y sueldo bruto, como se ve acá. Pero para algunas de estas ocurre que necesitamos, o tenemos en realidad, más instrucciones o otras partes que nos dificultan el hecho de hacer un proceso directo y limpio para poder aplicar la regla de formato condicional. Por ejemplo, lo que es esta instrucción de contratación, donde los criterios son muy variados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aplicar simplemente lo que es la regla de formato condicional no nos permitiría hacer o completar todos esos criterios que nos aparecen acá. Entonces, para esto, por ejemplo, aquí todas las fechas que estén en el primer trimestre sin importar año, todas las fechas que estén en el segundo trimestre sin importar año, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es muy simple. Tenemos que armar todo esto, que obviamente al principio del ejercicio no estaba, hasta abajo, que son columnas auxiliares que nos ayudarán a resolver este tipo de ejercicio. En el caso de lo que es el primer trimestre, en el caso de la contratación, tendremos que aplicar la función lógica y asimismo aplicamos la función mes de contratación, que sea mayor o igual a 1 por ser el primer mes, y el mes contratación menor o igual a 3. Y ahí estaríamos denotando que queremos sacar lo que es entre enero y marzo, que sería el primer trimestre.
Y eso, gracias a la función lógica, nos arrojaría un valor que sea verdadero o falso. Ya teniendo esto, nosotros vamos a lo que es la contratación, seleccionamos todo, vamos a inicio, formato condicional, nueva regla. Pero aquí nos vamos a una diferente parte, donde dice utiliza una fórmula que termine las celdas para aplicar formato. Y aquí básicamente lo único que tenemos que hacer es hacer clic acá y tomar, hacer clic en esta celda de acá, la primera, y apretar 2 veces F4, cosa de que se fije la columna N, pero que vaya recorriendo todo hacia abajo, que vaya tomando la función todo hacia abajo. Entonces, una vez hecho esto, Excel, a medida que vaya analizando la columna de contratación, va a ir viendo esta, y a medida que los valores sean verdaderos o falsos, va a ir destacando, según el formato que nosotros elijamos, las celdas correspondientes. Aceptamos y nos quedaría esto, obviamente con todas las celdas auxiliares puestas y todas las reglas de formato condicional ya aplicadas. Y lo otro, bueno, el ejercicio sigue así. Y por ejemplo, otras reglas de formato condicional, que son las de la antigüedad, donde en las instrucciones nos piden los 5 trabajadores que llevan menos tiempo, como también los 5 trabajadores que lleven más tiempo. Esta es otra regla de formato condicional, la cual también es muy simple de hacer, donde nos referimos a esta parte: aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Y aquí básicamente, si son los 5 que llevan más años, entonces cerramos este número y ponemos 5 superiores. Y si son los que llevan menos años, ponemos abajo. Y aplicamos el formato que queremos, aceptar, y queda así, tal cual como lo pide la instrucción. Y por último, sin redundar tanto en lo que es el resto, ya que es básicamente lo mismo, algo que quiero comentar o explicar es lo que se hizo en sueldo bruto, lo cual, según la instrucción, dice en escala de 3 colores, desde el rojo más bajo hasta el verde más alto, pasando entre medio por el gris. Eso se refiere a los valores que tiene cada sueldo. Entonces, básicamente lo que hacemos acá, hacemos inicio, formato condicional, nueva regla, y es lo primero que se ve acá. Cambiamos a escala de 3 colores, elegimos los colores correspondientes que nos pidieron, que sería el rojo, el gris al medio y el verde para más alto. Aceptamos, aplicamos, y queda así. Puede que quede más desordenado, pero una vez que uno ordene todos los valores, queda de este estilo. Y eso sería todo por el ejercicio número 1, en realidad, la explicación de este. Bien, ya siguiendo con la otra parte del ejercicio, que sería lo último que nos queda, tendremos esta tabla, que es una tabla más o menos grande, donde tenemos estas instrucciones que expresa la columna hora con un formato personalizado de este formato HH2.mm. y eso es muy fácil, lo hemos visto otras veces. Control 1 y ponemos el formato de hora y con eso estaría listo. Luego aplique el ordenamiento jerárquico sobre las ventas, de tal manera que parta con la fecha en forma ascendente y continúe con las horas ascendente. Esto es muy simple igual. Es cosa de hacer clic derecho en ordenar y ordenar de más antiguo a más reciente, o ordenar de más reciente a más antiguo según lo que nos pide la instrucción. Y por último, calcula los valores de la columna con IVA, considerando que este impuesto fuera del 19%, redondeando a 0 decimal, y expresa esta columna en formato de contabilidad. Eso también es muy simple. Ya nos dieron esta columna con todos estos datos. Entonces básicamente lo que hacemos acá es aplicar inmediatamente la función de redondeo, multiplicar en la columna con IVA, sin IVA, por el 1,19, sería lo mismo que el 119%, redondeando 0, y nos va a arrojar estos datos.
y listo. Ahora lo siguiente, que es la parte más complicada del ejercicio, es esto: destacar las filas con un formato condicional según los días que se vayan seleccionando. Ahora, ¿cómo hacemos esta lista? Pues bien, es muy simple. Partimos con esto vacío, nos vamos a inicio, a datos, validación de datos. Aquí ponemos, seleccionamos lo que es la lista, y el origen tendríamos que poner todos los días correspondientes a la lista que queremos poner acá, los cuales serían los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aplicamos a aceptar y se nos arma a esta lista de acá. Ahora, lo siguiente, muy simple: formamos una columna auxiliar donde tenemos que validar por la regla de formato condicional, por medio de una función lógica, que si estas filas, partiendo por lo que es el día jueves, es igual a lo que aparece en esta celda de acá, entonces toda esta fila se va a marcar de un color. Y eso es muy, muy simple, lo hemos visto anteriormente. Entonces, de esa manera, si nosotros seleccionamos jueves, se va a marcar todo lo que son las filas de jueves. Si marcamos viernes, todo lo que es viernes, sábado, y así sucesivamente. Ahora, lo otro vendría pasando acá, en la otra parte de este mismo ejercicio, donde nos piden construir una regla de formato condicional donde el nombre del artículo que contenga el texto que se introduce en el cuadro aparezca marcado, destacado. Esto, siendo específico, se refiere a que solamente podamos escribir una parte de la palabra o del artículo y este se destaque. Por ejemplo, si queremos destacar el bajo de 4 cuerdas, ponemos simplemente baj y se van a destacar inmediatamente todas estas filas que tengan bajo de 4 cuerdas. Si es la guitarra, haciendo ejemplos, se destacan las filas que son guitarra. Ahora, esto es básicamente lo mismo, es lo que habíamos visto anteriormente, con la regla de formato condicional que contenga estas palabras. Aceptamos dentro de lo que es toda la lista y bueno, se nos marca todo esto. Ahora, esto siempre y cuando teniendo la función lógica en la columna auxiliar que nos ayuda a poder identificar todo esto. Ahora, siguiendo con la siguiente instrucción, que está más abajo de esto, pasaríamos a lo que es la última parte de este ejercicio. Bueno, ahora sí, siguiendo con la última parte, ahora sí, del ejercicio, tenemos esto que tenemos que armar unas tablas dinámicas y en base a esto unos gráficos. Esto proviene de la tabla que hemos hecho más arriba. Entonces, partamos inmediatamente. Esto es lo básico, lo hemos visto otras veces, que es la zona de filas, zona de columnas, donde tenemos que identificar cada cosa y ordenarlas. Zona de valores igualmente, con sus respectivos formatos. Y ahora lo importante sí es esto mismo: la regla de formato condicional, escala 3 colores y datos de color verde. Esto es lo importante que queremos ver. Entonces, ya habiendo hecho la tabla dinámica, lo que queremos hacer básicamente lo mismo que antes: volver a ocupar la regla de formato condicional de 3 colores, seleccionar todo y nos ir en diseño, regla de formato condicional, nueva regla, 3 colores, y según lo que nos muestra, entonces nos salen estos datos de estos colores.
habiendo terminado esta parte del ejercicio. Y luego el gráfico es lo que nos muestra el combinado, de manera que un eje muestra un gráfico de columna agrupada en el total monetario y otro gráfico de columna agrupada con las cantidades de ventas realizadas. Ahora este gráfico, si bien pueden ver, va de 20 millones en 20 millones, haciendo que sea muy difícil de ver en realidad estas columnas que se ven marcadas, donde muestra el valor de las ventas realizadas. Es ínfimo porque el tamaño que se ve respecto a estas columnas va debido a los millones que se representan. En cambio estos son solamente cientos, por eso que no se ven, pero están ahí. Ahora, el siguiente es el número 2, donde básicamente lo mismo que el anterior: ordenar la zona de fila, zona de columna, zona de valores con su respectivo formato. Y aquí hay algo muy importante, que es la regla formativa condicional que aparece acá, con estos 3 iconos. Se ve que es muy distinto, pero en verdad no lo es, ya que si aplicamos lo mismo, vamos a inicio, regla formato condicional, obviamente seleccionado todo, no como yo lo hice. Nos vamos, no a escala de 3 colores, sino con conjunto de iconos. En esta parte seleccionamos el estilo de los iconos y nos aparece esto, justamente lo que nos aparecía en la tabla de instrucciones. Y ahí ponemos los valores respectivos que nos piden, obviamente variando estas cosas. Y si es por márgenes porcentuales, entonces especificamos que es por cientos. Y si no es por números, seleccionamos números y bueno, aplicamos según lo que nos piden. Y de esta manera queda esto, justamente con lo que aparece acá, o sea, una estrella completa. Si la cantidad es mayor o igual a 150, tal como aparece acá, 182, tiene esa estrella completa. Y así mismo con las otras cantidades, entre 40 y 150, no siendo igual a estos valores. Y en otro caso, la estrella vacía, tal como se ve acá, donde es menor a 40, 37 vendría la estrella vacía, y acá entre medio 94 la estrella a medio de rellenar. Y luego nos piden por último el gráfico circular, con un subgráfico circular que permita ver la distribución porcentual que muestre en el subgráfico aquellas que estén bajo el 15%. Muestre solo la leyenda de los datos. Entonces aquí básicamente es lo mismo que el otro, nuestras instrucciones, solamente que es porcentual. Aquí se puede ver los distintos porcientos de este gráfico, y en esta parte podemos ver el subgráfico donde estos no ascienden el 15%, se mantiene por el 3, 9, por ahí. Y aquí la leyenda de cada uno de los artículos que hemos visto anteriormente. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias por verlo y nos vemos en una próxima.